con dos monitores. Bueno, entonces lo que tenemos ahora dice creer en Él me salva, creerle a Él me cambia. Hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios, una diferencia bastante grande. Hay muchas personas que creen en Dios, pero no le creen a Dios. Entonces, cuando yo hago un compromiso de creer a Dios, creo en el Señor Jesús, eso me lleva a la salvación. Entonces vamos a ir viendo algunos versículos. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Es el autor. Nosotros creemos en la muerte y la resurrección de Jesucristo, que es un acto de fe. Muchas de las cosas incluso que se, que se hablan a nivel científico también se aceptan por fe porque no se ocupa totalmente. Algunas de ellas, no todas. Ustedes saben que yo soy ingeniero y normalmente uno usa mucho el método científico. El método científico necesita reproducir las cosas. Si las cosas no se pueden reproducir, no pueden ser estudiadas, por tanto no se sujetan al método científico. Pero más allá de lo que es el método científico, lo espiritual nosotros nos movemos por la fe. El ser humano es en parte físico y en parte espiritual. Hay muchas personas que niegan o no quieren saber de lo que es espiritual. Jesucristo dice que es el autor y consumador de la fe. Cuando está el fondo en pantalla, es Jesús meditando, ¿verdad? Entonces, vemos dos textos de la Biblia, que es nuestra fuente, creer en Él. En Juan, ustedes, porque de tal manera amó Dios al mundo, un texto típico, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una de las bases sólidas es saber que la Biblia dice que todos somos pecadores. No hay uno solo justo, no hay uno. No importa que sea una persona religiosa, no importa cuán buena que se dé hacer, no importa que vaya a la iglesia o no vaya, no importa que haga actos de ayuda. Dice la Biblia que todos pecamos, que no hay uno solo bueno. Y dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la obra de Dios, están destituidos de la presencia de Dios. Entonces, el acto de Jesús al morir por nuestros pecados y resucitar y vencer la muerte nos da una esperanza de que nosotros somos perdonados, no por nuestros méritos, porque nosotros no vamos a encontrar nunca méritos. En usted no hay justicia, ni en mí hay justicia, ninguno de nosotros hay justicia. Hay gente religiosa, gente canuta, que realmente cree que tiene una superioridad moral. No hay superioridad moral. Ninguno de nosotros es mejor que nadie. Solamente la única diferencia que hay entre nosotros y las otras personas es que hemos decidido creer que Jesús pagó por nuestros pecados y nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Creer en Jesucristo nos lleva a la salvación, nos lleva al perdón de Dios, nos lleva a ser mirados de una manera diferente, a ser mirados con justo, aunque en sí mismos no lo somos. Y creerle a Dios, creerle, en Él, creerle al Señor. Una cosa es creer en Él y otra cosa es creerle a Él, porque Él dejó un montón de enseñanzas, un montón de cosas que pretenden beneficiar nuestra vida, bendecirnos, pretenden guiarnos para tener una vida que nos lleve a bendición. Entonces, Juan, el mismo Juan diciendo, por tanto, cuanto resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. O sea, se acordaron y creyeron lo que él había dicho. Entonces ahí hay una diferencia entre creer a él, los que creen en su nombre, les digo, está de ser hijos hijos de Dios, dice todo aquel que cree no se pierda. Aquí es creerle a la palabra. Vamos a ver. El ministerio y muerte y resurrección de Jesucristo trajo consigo una serie de consecuencias. El ministerio, o sea, lo que él enseñó, ministerio es lo que él enseñó, lo que él se dedicó recorriendo los pueblos y enseñando, haciendo discípulos, su ministerio, su muerte y resurrección de Jesucristo trajo consigo una serie de consecuencias que fueron declaradas por Dios a través del mismo Jesucristo o de sus profetas y que son verdades que se hacen realidad en la vida de los creyentes por medio de la fe. Es decir, creyendo que es verdad lo que dice Dios, entonces se manifiesta en la vida del creyente esta verdad por el poder de Dios. Hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer, que somos incapaces, pero a través del poder de Dios, muchas de las cosas las hace Dios a través de su Espíritu. Y eso es una de las cosas que son sumamente importantes. Nosotros no contamos con todos los medios para poder ser fieles, y eso es lo lindo del Evangelio, que Dios dice cómo vamos a actuar, Dios nos ayuda en nuestra debilidad, porque no es que nosotros queramos agradar a Dios. Y muchas de las cosas que Dios nos enseña son para perfeccionar nuestra vida, hacernos crecer como persona y hacernos mejor cada día. La meta de Dios es que nosotros seamos mejor cada día, que crezcamos.
La meta de Dios no es tu comodidad, te lo voy a decir muchas veces. Dios no está preocupado de que tú estés cómodo, que estés bien, en el sentido de decir, chuta, no tengo no. No, a través, de hecho, tú te vas a dar cuenta que cuando tú creces a través de las dificultades, de la adversidad y de los problemas. En los tiempos donde todo anda bien, tú no creces, porque todo sale bien. Pero cuando enfrentas adversidad, cuando enfrentas dificultades, cuando enfrentas algo que no esperabas, te obliga a crecer, te obliga a estirarte, como dice el coach. Yo soy, además soy coach profesional, como decía un coach, te estira. El hecho de que tengas que enfrentar te obliga a estirarte, a crecer un poquito más. Algunas de estas verdades, maravillosas verdades. Uno, más a todos los que lo reciben, a todos los que creen en su nombre, le doy potestad de ser hecho hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios, porque creíste en Jesús, hijo de Dios. Y no solamente hijo, sino también heredero. Entonces, mi identidad, cuando yo creo en Jesús, tengo la identidad de ser hecho hijo de Dios. Yo no soy un tonto. Ah, que es, no soy un enfermo. No soy- hay gente que dice esto, cuando tú dices yo soy esto, o yo soy enfermo, o yo soy inútil, o yo soy tonto, y algunas veces los padres dicen tú eres esto. Tú nunca aceptas una identidad que no te corresponde. La gente puede decir tú eres aquí, tú eres allá. No, yo soy un hijo de Dios. Eso es mi identidad. Lo demás puede que viva situaciones de dificultad o viva situaciones donde cometa errores, viva situaciones de enfermedad, pero no soy la enfermedad, ni soy nada de eso. Yo soy un hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es otra verdad. Cuando tú creíste en Jesús, tú tienes vida eterna. Cuando vas a enfrentar la muerte, vas a resucitar, vas a entrar al juicio de Dios como toda persona, pero por el hecho de haber creído en Jesús, tu nombre está escrito en el libro de la vida. No por mérito. En el ser humano entiende esto y entendemos todos nosotros. En el ser humano no hay una sola cosa que sea meritoria. Nosotros no hay mérito. De hecho, dice que todos somos pecadores, dice que la maldad está en nosotros y que muchas veces, aunque tratamos de hacer lo bueno, siempre aparece. De hecho, es sorprendente en este último tiempo, mucha gente que nosotros creemos muy intachable está envuelto en corrupción hasta el codo. Y eso es sorprendente, no, porque el ser humano es así. No hay siquiera uno solo bueno. Entonces, el hecho de que la misericordia de Dios la ayuda es sumamente importante, pero no hay una seguridad moral en ninguno de nosotros. Aun cuando tú vayas a la iglesia, haces, te escuches la palabra de la Biblia, ores, eso no te hace mejor que ninguna persona. Esas son disciplinas espirituales que son necesarias para que tú conozcas de Dios y crezcas. Pero nada de la disciplina espiritual te hace. Lo único mérito que tenemos nosotros está en Cristo, en haber recibido a Cristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y cuando dice ira de Dios significa que no hay una consideración de Dios para él. Eso es muy importante. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Porque la vida no se termina con la muerte. Ahí empieza. Aquí empieza. Pero nadie puede dar testimonio de lo que viene allá. Excelente. Porque esto se cree por fe. Pero la fe no se sustenta en el aire, sino que Dios a través de su Espíritu nos ministra en nuestro corazón que esto es verdad. El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Miren, es otra verdad. El que bebiere el agua que yo le daré, ¿qué significa el agua que yo le daré? Es la presencia de Dios, la enseñanza, la guía, todo eso. Yo soy el pan de vida, dice. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Porque el ser humano vive una búsqueda permanente, una sed permanente de propósito. Decir, bueno, no, esto no es todo en la vida. Yo no puedo ser, yo lo paso bien, me divierto, eh, a través de la comida, de actividades que hago, pero no, eso no me llena, eso me satisface simultáneamente. Entonces, pero el ser humano vive en una sed permanente. Y el infierno más allá de lo que la persona es una sed permanente, porque dice la Biblia que es la ausencia de la presencia de Dios. Y donde no hay presencia de Dios hay hambre y sed permanente. Entonces la Biblia dice que el que va a Jesús no tendrá sed jamás, ni tendrá hambre. ¿Pero qué hambre? ¿El hambre física? No, eso ya está resuelto. Es el hambre del alma. El alma también necesita alimentarse. Nosotros nos damos cuenta que estamos raquíticos, solamente nos damos cuenta que estamos raquíticos, que al enfrentar situaciones no tenemos recursos interiores. El alma también necesita alimentarse. Y el alma no se alimenta con pan físico, ni se alimenta con agua, sino con la palabra de Dios, con la presencia de Dios. Yo soy la luz del mundo. Estamos viendo algunas diversas verdades. El que me sigue no andará en tinieblas.
sino que tendrá la luz de la vida. Es una promesa del Señor. Entonces tú le sigues al Señor, tú vas a tener una luz que te guía adelante. Hay personas, hay personas que no saben para dónde van. De hecho, hay un dicho que es muy interesante, porque dice, si el que no sabe para dónde va, cualquier taxi le sirve. Hay gente que no tiene idea para dónde va en la vida. Y todo lo considera bueno. No sabe, no tiene una idea clara. Yo voy para allá, ese es mi propósito, y todo lo que se me proponga, y que sea muy interesante, que sea muy atractivo, pero que me aparte el propósito, no me sirve. Pero cuando una persona no sabe dónde va, cualquier taxi le sirve, cualquier cosa, se sube a cualquier cosa, pero cuando tú tienes claro en la vida a dónde vas, dice, bueno, la oferta se ve muy tentadora, pero no me sirve. Y uno sabe discriminar lo que está, pero cuando una persona no tiene, va dando tumbo en tumbo. Entonces, eso alumbra nuestro camino, dice el hombre Dios. Y así, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Wow, es una promesa espectacular. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre, dice Juan. O sea, por eso hay muchas veces que cuando oramos por un enfermo, este enfermo recibe sanidad como lo hizo Jesús, pero no porque tengamos una capacidad. De hecho, hay muchos tipos que andan por ahí en los púlpitos arrogándose capacidades que no tienen y aprovechándose de la gente para sacarle plata. No, en el Evangelio nosotros estamos para servir, no para usarnos de las personas. No, Dios es el que nos provee y no nos da lo que necesitamos. No necesitamos más. Hay gente que se enriquece a costa del Evangelio. Entonces cuando una vez nosotros oramos para que las personas salgan y hay un mérito de nosotros, oh pastor, que le agradezco mucho, hermano. A mí no tiene nada que agradecer a Dios, yo no tengo ningún mérito. Nosotros no tenemos ningún mérito, todos los méritos están en Dios. Las personas tienen mérito, de hecho yo soy una persona tan necesitada como otro de Dios, que Dios ha usado mi ser, mi presencia, Dios puede usar un burro, puede usar a cualquier persona. Dios no, de hecho, tú nunca debes mirar con desprecio a nadie, ni aun a tu propio enemigo, porque Dios puede usar a tu enemigo para bendecirte, y como tú lo aborreces, tú no te dejas de bendecir. Por eso hay que ser cuidadoso, hay que ser humilde, hay que ser temeroso. Dios puede usar a un niño, puede usar a una mujer eh, que está embarazada, o puede usar cualquier persona, puede usar a Dios, hasta un necesitado de la calle. Por eso en la vida debemos andar con mucha humildad y con los ojos bien abiertos y los oídos bien abiertos, porque Dios tiene mucha manera de hablar. Pero el que está ciego, dice, el peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no puede ver. La paso dejo, mi paso doy. Yo no la veo como el mundo la da. Después dice, no se tuvo este corazón y tenga miedo. Él nos trae una paz que inunda nuestro corazón, que nos da estabilidad. No es una paz del ambiente. El mundo boga por una paz ambiental, que las relaciones se hagan en paz, pero puede tener paz con su prójimo, una persona que no tiene paz consigo mismo. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada puedo hacer. A través de la unión con Cristo, como lleva muchos frutos. El fruto no es una. ¿Qué es lo que es el fruto? No es una vida de bendición, como nosotros llevamos bendición, como también nosotros hacemos que otras personas conozcan a Dios. Eso es fruto. Pero también el fruto es cuando mi vida impacta positivamente a las personas. Una de las oraciones que yo le pido a Dios para mí es tener una vida significativa. ¿Qué significa una vida significativa? Una vida que sea de bendición, que sirva, porque yo nada no voy a llegar a este mundo. Que yo voy a ir, pero tira y entré y así voy a irme desnudito. No voy a poder llegar nada. De repente yo estoy trabajando en el terrenito, haciendo la casa, y de repente yo me muero todo ese esfuerzo. ¿Para quién va a quedar? Tal vez para mis hijos, a lo mejor ni siquiera les interesa, y van a vender la cosa y todo lo que. No, yo no lo juzgo porque ellos tienen que ver lo que les conviene. Pero el esfuerzo humano se termina, los afanes, por eso la Biblia dice, ¿de qué aprovecha el hombre si ganar el mundo y perdiera su alma? O sea, ganar el mundo, si ganar el mundo nos permitiera a nosotros llevarnos para más allá de la muerte, bien, pues, aboguemos por eso, pero no es así, nada podemos llevarnos. Estoy viendo las grandes verdades que Jesús ofrece, ¿verdad? Y llevar fruto es una de las cosas. Hay personas que tienen una vida significativa, que son de bendición, a donde están, aportan su opinión, son conciliadores, aconsejan al que está ahí, acompañan al que está necesitado. Son personas con vida significativa, pero hay otros que no tienen.
que arrastran maldición, conflicto, odio, cualquier cosa. Ya, nosotros no somos buenos, pero la capacidad de hacer cosas buenas viene de Dios. Dice que Él preparó obras de antemano para nosotros, para que andemos en ellas. Entonces, ¿qué significa? Que la iniciativa no viene de nosotros. Nosotros no tenemos nada bueno. Dios es el que impulsa nuestro ser interior hacia las cosas que son buenas para las personas. De hecho, siempre estoy abogando, no, pero es que no, te va a traer problemas, no, voy a ir a ver a una persona en la cárcel, no, no me ve, porque esto, o sea, no hacemos nada entonces, no hacemos nada, no. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, eso está en Gálatas. Claro, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿qué significa eso? Que un muerto, mire, un muerto no se queja, usted le pega una patada a un muerto y no va a gritar, le entierra un alfiler tampoco. Nosotros debemos estar muertos, no físicamente hablando, porque cualquier cosa nos hiere, cualquier cosa nos ofende, somos fáciles de ofender, aún eso por tontera, porque estamos muy vivos. Entonces, cuando dice que Cristo está, dice, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que, porque Jesús soportó muchas cosas. Hay momentos en que uno tiene que lidiar con ciertas cosas, pero algunas veces hay gente muy, muy fácil de ofender por tontera. Bien, no, no, porque eso trae conflicto, debemos estar muertos. Si te están insultando, dale, yo no voy a morirme por eso. Bueno, nuestro viejo hombre, dice, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no se vamos más al pecado. Eso está humano. Eso es la promesa de Dios, dice, con él, para no servir al pecado. ¿Qué es lo que es pecado? Es toda la desobediencia a Dios. La palabra pecado siempre se asocia a la vulgaridad, porque la gente lo asocia a la sexualidad, no tiene nada que ver. El pecado es mucho más amplio, es todo lo que es desobediencia a Dios. Por eso dice, no adulterará, no mentirá, no dará falso testimonio. Entonces Jesús dice, todos esos mandamientos que tienen que ver con amor al prójimo, se resumen en una cosa, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El pecado es atentar contra todo aquello, contra esos mandamientos que tienen que ver con la relación con Dios y con mi prójimo. Yo no voy a mentir para perjudicar a mi prójimo, ni voy a dar un falso testimonio, ni voy a adulterar, ni voy a codiciar lo que él tiene para robarse y quitárselo. Entonces todo eso dice, vamos a eliminar el pecado de nuestra vida, y el pecado tiene que ver con eso. No lo podemos hacer simplemente con nuestro deseo, porque en nosotros hay envidia, hay contienda, hay alguna esa venganza, todas esas cosas pueden estar en nuestra vida, porque no en todas las personas, pero se manifiesta, pero está ahí. Y algunas veces las escondemos y somos un poquito hipócritas, pero todos tenemos eso, por eso digo, no hay siquiera uno solo bueno, dice. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, que nos amó, con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es otra promesa grande. Por eso aquí no hay mérito. Entonces, la idea es de lo que nosotros tenemos la salvación es creer en Jesús. Tú no puedes hacer nada para agradar a Dios. No es algo que tú puedas hacer. Todas nuestras obras están contaminadas. O sea, no, yo voy a hacer esto para montarme un poroto con el Señor. Para hacer, no, si aquí no hay ni una cosa que uno pueda. El único que agradó a Dios fue Cristo. Y a través de Él nosotros tenemos salvación. Cuando nosotros obramos como consecuencia de ser salvos, como un agradecimiento, cuando nosotros, a todas estas cosas que hacemos, pues, no es para salvarnos, no hay una obra, no hay una cosa que tú puedas hacer para agradar a Dios, solamente creer en Jesús. Y después viene como una consecuencia natural, como una consecuencia de agradecimiento a Dios de forma natural, el obrar para bendecir a la gente. Pero no, pero a través de la obra tú no puedes agradar a Dios. Porque en otro tiempo erais tinieblas, pero más ahora sois luz en el Señor. Andás como hijo de luz. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Hay gente que no cree en los poderes tenebrosos. Se ríe de los mundos espiritual, pero el mundo espiritual es tan real como el mundo físico. Yo no tengo tiempo a contar mis experiencias espirituales, pero tú aún cuando siendo creyente, tú has tenido experiencias espirituales, que no te has dado cuenta de una cosa, pero el mundo espiritual. Y el diablo es tan real como lo es Jesús. Y su ministerio tal dice que Jesús, cuando habla del diablo, dice que el ministerio del diablo es matar, robar y destruir. Su obra en la tierra es matar, robar y destruir. Pero, a ver, ¿cuál es la mejor ventaja que puede tener una persona?
que quiere pasar desapercibida, que quiere trabajar sin que nadie le moleste. Es hacer que decir, bueno, yo no existo. Es mentira, eso lo inventaron las personas, yo no existo. Bajo el anonimato se pueden hacer muchas cosas, causar gran daño, sin que la más gente se dé cuenta. Pero cuando tú estás expuesto, ya no puedes andar así. Cuando Jesús vino, expuso las tinieblas. Hay algunos que creen y otros que no creen. Pero el misterio del trabajo del diablo de la vida es matar, robar y destruir. Vamos, son el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, en 1 Pedro 2:9, nosotros estamos para eso, para declarar la obra de Jesús, para enseñar a la gente que tiene esperanza, que no todo está perdido, que en Cristo Jesús encuentra salvación y encuentra paz, que en Cristo Jesús tiene dirección, encuentra propósito. Todo eso, anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay, etcétera. Hay un montón de otras cosas que son palabras de Dios y que son promesas de Dios a las cuales debemos creer. Estas declaraciones pueden transformar por completo la vida de una persona, pero no tienen valor alguno si no las creo y las practico. Hay muchos creyentes, sido asistentes a la iglesia. Cuando un día yo estaba en un púlpito, casi me echan a patada porque le dije a la mitad de los que están aquí sentados en esta iglesia van a ir al infierno. Wow. Porque los conozco. Si hay gente, la religión no salva, la religión es lo más horrible que... La religión son costumbres y formas. Esto, tiene usted y yo, no debe ser religión, tiene que ser una relación. La religión miente, la religión adultera, la religión es una forma de presentarse para que los otros me vean. Oh, qué buen hombre esta persona va a la iglesia, o qué buen hombre esta persona, qué buen trato, qué íntegro. No. Esto es una relación con una plena conciencia de que yo soy una persona tan necesitada como lo es otro, aunque haya crecido más, aunque en mí se manifieste mayor integridad, aunque en mí se manifieste que miento menos o no miento, todas esas cosas, eso no me hace mejor. Yo soy tan necesitado como todas las personas, porque la meta de Dios es que yo crezca a la altura de Cristo, que cada día crezca más, cosa que cuando me encuentre con la muerte y llegue al otro lado, llegue con el nivel de crecimiento que alcancé aquí. Por eso la meta de nosotros, fuera de comer, de trabajar, de lo académico, que podemos cumplir, porque yo académicamente, gracias a Dios, cumplí, saqué mi carrera como ingeniero en Santa María, pero claramente sabía que Dios me quería para el ministerio, ¿verdad? Trabajé mucho tiempo en Aracás como maestro y en Intel como ingeniero, y ya, ¿sabes? Ese tiempo se cumplió y después me dediqué previamente a servir al Señor. Pero esos son logros académicos, ¿verdad? Me da risa porque estaba viendo, si ustedes se acuerdan cuando Chile salió campeón de América, ¿verdad? Todo el mundo seguía los partidos, era una cuestión tan fuerte. Se logró la meta y era una felicidad, pero ¿cuánto duró la felicidad? 2 o 3 días. ¿Y después qué? En Cristo Jesús tenemos un propósito eterno. Cuando nosotros andamos con el Señor tenemos un propósito de vida. Sabemos dónde vamos, procuramos crecimiento. Yo le voy a Dios, no quiero ser, por ejemplo, una de las cosas que yo siempre le pido a usted, hay personas que tienen un carácter podrido, que cuando se sienta, por ejemplo, un papá que tiene un carácter podrido, cuando se sientan a la mesa todos a comer, el hombre, toda la familia come con el estómago apretado porque él sale con cualquier estupidez, entonces la gente no come tranquilo. Ya, está bien, tiene un carácter podrido. Llega al Evangelio y se espera que eso lo supere, porque el Evangelio es renovación, cambio. Cambio de... No puede seguir siendo la misma persona. Cuando una persona dice que es un creyente y no tiene cambio en su vida, está mintiendo. No es un verdadero discípulo de Cristo, es un religioso. Pero la persona que tiene al Señor debe tener cambios permanentes. Entonces esa persona bueno, tienes que haber superado eso, tienes que haber terminado con tu carácter podrido o ciertas costumbres que tienes, porque el Evangelio es así, cambio. Si tú eres una máquina de mentira, llega el Evangelio y supuestamente, lentamente Dios va limpiando eso en tu vida, porque la mentira perjudica a la gente y te perjudica a ti.
Bueno, el Señor es una renovación. Yo les contaba que hace muchos años acá, el diálogo comunista francés, Le Figaro, hace muchos años atrás, dijo una frase impactante que no he logrado poder recuperarla. Dice el poder renovador del Evangelio de Jesucristo es mucho más poderoso que nuestra doctrina marxista, pero seremos nosotros los que conquistaremos el mundo. Ellos decían eso. ¿Por qué? Porque veían que tenían una entrega total a su partido. Pero reconocían que el poder renovador del Evangelio de Cristo era mucho más poderoso porque va cambiando la persona por dentro. No es una cuestión. Es como un preso. El preso sale y todo el mundo dice, bueno, el preso está cambiado, no ha cambiado. Él ha dado una apariencia externa, pero el cambio tiene que ser por dentro. Y la meta del Señor es que tú vayas cambiando, vayas creciendo, te vayas renovando, vayas mejorando, que cada día seas mejor persona. Me recuerdo que durante mucho tiempo yo oraba al Señor y decía, Señor, cámbiame. Haz que todos los días que un poquito, aunque sea chiquitito, sea mejor cada día. Sea mejor en paciencia, sea mejor en benignidad, sea mejor en muchos aspectos. Deje la mentira a un lado, todas esas cosas. Crecer un poquito más cada día. La fe en Dios es la llave con que activa el poder de Dios a favor de nosotros. La fe, la fe es algo que debemos tener nosotros. Esto es por fe, no es por obra, no es por capacidades, no es por inteligencia, no es por intelecto, es por fe. Por eso ahí empiezan los grandes contrastes. Porque una persona puede ser intelectualmente muy capacitada y frente a una persona que no tiene ninguna capacidad pero tiene fe. La fe no es de los pobres, la fe de todas personas. La fe puede alcanzar a cualquier persona. No, es que la fe es para la gente miserable que no tiene nada en la vida. No, no. En el Evangelio, en el cuerpo de Cristo, la iglesia verdadera de Cristo, usted va a encontrarse con científicos de alta calidad, de alto nivel, como se va a encontrar con personas que no tienen gran educación. Porque la fe es una cosa que se lleva en el corazón creer. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la llave que activa el poder de Dios. Cuando tú tienes fe y tú le crees a Dios, bueno, se activa el poder. Está quedando 10 minutos según, pero alcanzo a terminar. La pesca milagrosa, pues. Mire, veámoslo. Cuando terminó de hablar, dijo Simón, boga mar adentro, porque Jesús estaba hablándole a la gente desde la barca, porque tenía que hacerlo así, porque si no la gente salía encima y lo apretaba. Desde la barca le pidió a Pedro que metiera la barca hacia adentro, hacia el mar, y de ahí del mar para que la gente no la apastara. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echaron vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Dice, maestro, ya eso lo hicimos. No, ya toda la noche, o sea, el mejor tiempo para pescar la noche, no de día. No es lógico. Entonces está actuando la lógica de Simón. Porque cuando Dios obra un milagro va contra la lógica, va sobre la lógica. No es que Dios vaya contra la naturaleza, sino que conocedor de la naturaleza la toma la naturaleza. Los milagros son un dominio de la naturaleza. Entonces, respondiendo el segundo le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Entonces eso es lo que le pesca. ¿Por qué es milagrosa? Porque superó las expectativas naturales. No habían peces, no habían pescado durante toda la noche. ¿Por qué entonces tendrían que creer ahora, perdón, tendrían que creer ahora que se iba a producir un efecto eh, natural? Pero un momento, no sé si me están escuchando por la se me cortó un poco aquí. Algo se me cortó. Uh, un momentito, por favor. Perdí la conexión. Bueno, vamos ahí. Ahí va. Entonces dice, vamos a ver. Entonces dice la incredulidad, que muchas veces se nutre de una realidad adversa a la expresada por la palabra de Dios, no permite dar pasos de fe que muchas veces estamos en nuestra realidad que lo que nos rodea es adverso. No hay por dónde se encuentre solución al problema. No hay por dónde. Entonces cuando Dios me está diciendo que Él me va a arreglar el problema, dice, pero
la lógica me dice que esta cosa no tiene solución, pues ¿cómo podría arreglarse este problema? Entonces la incredulidad se nutre de lo que me rodea. No, es imposible. Es que Dios trabaja en lo imposible para el hombre. No es que Dios le dio la naturaleza, sino que evolución de la naturaleza la lleva a su favor. Entonces se nutre. Por eso tienes que evitar que las circunstancias te impidan creer que Dios puede hacer un cambio en tu vida. Porque Dios, mira, la debilidad del hombre es la oportunidad de Dios. Cuando el hombre ha intentado todo, ya no hay más que hacer, es el momento en que ya está quebrantado y le da oportunidad a Dios. Por eso las personas quebrantadas son las únicas que pueden alcanzar a Dios. Porque el que se siente bien y cómodo, muchas veces es soberbio. No le interesa, no me interesa. No, no estoy ni ahí. Solamente puedo decir que Dios nos creó a nosotros. Y Él tiene potestad sobre nosotros. O sea, la incredulidad que muchas veces se nutre de una realidad adversa, porque la realidad que me está a la expresada por la palabra de Dios. Dice, bueno, tú estás enfermo, te vas a morir. Entonces dice, no, tú no te vas a morir porque yo te voy a hacer nada. Entonces, toda la gente, los médicos, todos han dicho que no. Y hay muchas veces testimonios de médicos que han dicho, nosotros ya damos por terminar esta persona, no tengo idea qué pasó. Ellos no van a decir, bueno, esto fue un milagro, a unos médicos, a ver, lo dicen. Pero sí, hay un montón de testimonios de gente que ha visto cambiar su realidad, completamente imposible de cambiar por el poder de Dios. No es un cuento, hay un montón de gente en el mundo entero que testimonia. Por eso el Evangelio ya 2000 años y no pudo ser derrotado. Han pasado mucha gente, muchos pueblos, y ahí está, el Señor permanece para siempre. En los lugares más increíbles, como la misma Corea del Norte, donde está prohibido, hay creyentes. En China, en Rusia, en países musulmanes. Este último tiempo hay muchos creyentes ocultos en los países musulmanes que se han convertido al Señor, porque la palabra de Dios tiene un poder muy grande, porque el Evangelio de Jesucristo es poderoso para cambiar vidas. Entonces, dice, no permite que dar pasos de fe, porque me quedo paralizado. La realidad, durante toda la noche intentamos pescar, esa es la realidad. No, la palabra de Dios dice, tira porque vas a pescar. Mas en tu palabra echaré la red. Cuando Pedro decide creerle a Dios, es cuando se desata el poder de Dios. Revelar la realidad de Pedro y de sus compañeros, porque en forma sorprendente aparecen los peces que estuvieron ausentes en la noche. Marcos 9:23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. Es cuando un hombre le pide, por favor, sane a su hijo. Jesús le dice, bueno, que está en un demonio, le dice, ¿tú crees? Dice, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Dice Jesús, al que cree todo es posible. Al que cree todo es posible. ¿Se lo dice Jesús? Dice, el oficial de la ley le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Dijo, no, ve, ya está sano. Pero no fuiste. Yo te digo que ya está sano, yo lo sabía. Y el hombre creyó a la palabra de Jesús y le dijo, que le dije, Jesús le dijo y se fue. Y cuando él ya descendía, sus hijos le salieron a recibirle y le dieron la nueva, diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. No se puede desatar la fe, el cambio, no se puede desatar la hora, no se puede desatar lo que tú requieres, lo que tú necesitas si no crees. No es fe. Marcos 9:23, es lo que acabamos de leer ahí, 9:23. Al que cree todo lo es posible. Mi realidad espiritual y física solo cambiará cuando empiece a creer la verdad dicha por mí. Dice, al que cree todo es posible. Dice, yo voy a hacer esto por ti, tienes que creer para que sea completo. Y Jesús ahora dijo al oficial, que es lo que vamos a leer así. El hombre que oyó la palabra de Jesús le dijo y se fue. Que yo, siendo la situación de este hombre apremiante, su realidad cambia cuando por la fe decide creer lo que Jesús le dice con respecto a la salida de su hijo, aun cuando no lo tiene a su lado para comprobarlo. Porque esto es fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando crea y acepte y proclame como verdad lo que Dios dice que ha hecho y por mí, entonces también mi vida tendrá un cambio verdadero y permanente. Luego no, que es el último punto, la última posibilidad.
cuando crea y acepta y proclame como verdad lo que Dios dice que ha hecho lo que ha hecho en y por mí, entonces también mi vida tendrá un cambio verdadero y permanente. Eso es una tremenda, pero grandísima realidad. Cuando yo decida, eh, crea que Dios ya lo que ha dicho lo va a hacer, entonces un día cambia.